En este penúltimo estudio, reflexión, consideración sobre la profecía de Malaquías, tenemos delante de nosotros el capítulo 3, versículo 6, hasta el final del capítulo, versículo 18. El título que podemos darle a este trozo de la profecía es muy sencillo: Robando a Dios. Vamos a ir reflexionando en el contenido del pasaje, versículo a versículo, y a medida que lo consideramos, que reflexionamos sobre él, lo vamos leyendo también. Capítulo 3, versículo 7, dice así: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas decís: ¿en qué hemos de volvernos? La historia de Israel, del pueblo de Dios, es una continua manifestación de rebeldía contra Dios. No ha habido ninguna época del pueblo de Israel en que no hubiera por lo menos un grupo de personas en rebeldía contra Dios. Las leyes que el Señor les había dado han sido quebrantadas particular y colectivamente a lo largo del tiempo. Y el Dios de la Biblia ha dicho a su pueblo: estoy cansado de vuestro comportamiento. Lo hemos notado en el pasaje anterior. Aún estaba en la mente de todo el pueblo de Israel el mensaje de Ageo en la justificación impía del pueblo, que decía: no ha llegado el tiempo para edificar la casa de Dios, pero nosotros podemos usar la madera destinada a la casa para artesonar nuestras casas, y así sucesivamente. De modo que el pueblo de Dios, a pesar del cautiverio, a pesar de los problemas, a pesar de la gracia de Dios que veían, habiendo traído nuevamente a Jerusalén un grupo y a Judea, un grupo de retornados que son traídos porque Dios así lo ha determinado, a pesar de todo eso, ellos seguían contraviniendo la voluntad de Dios. Y aquí el Señor se acerca por medio del profeta al pueblo para formularle otra pregunta y advertirles, mejor que formular la pregunta, advertirles de lo que estaban haciendo. Vosotros os habéis apartado, tenéis que volveros a mí. Y el pueblo responde: no sabemos realmente en qué nos hemos apartado de ti. Y Dios está hablándoles de un camino de rebeldía desde el origen del pueblo, que no tiene que ver solo con el tiempo de la profecía, sino anteriormente. La misma recriminación que Dios les hace se la hizo anteriormente a todos sus padres a lo largo de los siglos. Podemos decir, en un dicho castellano muy conocido: de tales padres, tales hijos. Se habían apartado, es decir, se habían desviado del camino. Dios les había trazado un camino, les había dado leyes, había establecido la forma de comportamiento, y ellos se habían puesto a un lado de la voluntad de Dios. Se habían apartado de los conceptos que Dios había establecido. Ellos y anteriormente sus padres. De manera que el quebrantamiento no afectaba solamente al pueblo bajo o a los sacerdotes en general, a los más perfectos o a los más imperfectos, sino que afectó también a los reyes. Los reyes de Israel fueron una colección de personas que se apartaron continuamente de los preceptos y de lo que Dios había establecido. El pueblo se había apartado de las leyes morales y había establecido sus propios preceptos. Todo ello había sido olvidado, todo lo que Dios había establecido había sido olvidado, había sido despreciado, había sido quebrantado. Esta es la historia del pueblo de Israel. Pero Dios llama en su gracia y vuelve a significar que es necesario un cambio de actuación. Notad que no los está expulsando, no los está juzgando y rechazando definitivamente. Simplemente llama a un retorno incondicional a Él. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Esto significa, se puede expresar con una sola palabra: arrepentirse.
tíos. Dios había hecho esta invitación muchas veces y el retorno a Dios en arrepentimiento trae como consecuencia la restauración de la comunión con Dios y las bendiciones que Dios está dispuesto a enviar a su pueblo vendrían cuando el pueblo de Dios, en honestidad delante del Señor, en un acto de arrepentimiento consciente y voluntario, volviese incondicionalmente a Dios. Pero notad el pensamiento del pueblo. ¿En qué hemos de volverlo? El quebrantamiento de las leyes, de los preceptos de Dios, para ellos no tenía ningún tipo de valor. La pregunta representa un estado grave y yo podría decirla de esta manera: no somos conscientes de haber pecado, por tanto no sabemos de qué debemos arrepentirnos. Y Dios ha estado por medio del profeta diciéndoles: estáis pecando contra mí, estáis manifestando rebeldía contra mí. Y ellos dicen: ¿y en qué tenemos que volvernos? Precisamente volvernos de ese estado de rebeldía y tener un encuentro en arrepentimiento con Dios. Versículo 8. Dios va a preguntar. Ellos preguntan permanentemente. Ahora es Dios que pregunta al pueblo. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? La pregunta es una pregunta reflexiva y exige una respuesta negativa. ¿Robará el hombre a Dios? No. Nadie puede robar a Dios. Dios no puede ser robado por el hombre. Pero Dios dice: vosotros me estáis robando. Y claro, inmediatamente que Dios hace esta afirmación, ellos preguntan de nuevo: ¿en qué te robamos? Y Dios va a responderles: ¿en qué me robáis? En los diezmos y en las ofrendas. El robo se producía por la retención ilícita de las ofrendas. Vosotros me habéis robado. La conciencia cauterizada por el pecado es una conciencia que desafía a Dios. No son capaces de aceptar las manifestaciones divinas y están pidiendo a Dios que demuestre la realidad de esa acusación. Y Dios lo va a hacer. Vosotros me estáis robando en los diezmos y en las ofrendas. Yo sé que este versículo se utiliza por muchos en el tiempo actual para exigir el diezmo dentro de las congregaciones y anuncian maldiciones de parte de Dios para aquellos que no dan el diezmo, que no diezman voluntariamente en la iglesia. Es más, conozco algunos casos en donde se le ha pedido a un determinado creyente una referencia o el importe de su nómina, de su salario mensual, para entender o para ver o para verificar que realmente estaban diezmando. El diezmo es la 10ª parte del producto que los israelitas recibían de su trabajo y de los frutos de sus campos. De los diezmos había la obligación del producto del campo, había la obligación de diezmar anualmente. Otro diezmo debía llevarse a Jerusalén en las fiestas de Jehová y cada 3 años el segundo diezmo se entregaba para los pobres. Ahora, los diezmos se utilizaban ¿para qué? Bueno, para el sostenimiento de los levitas y de la familia sacerdotal en general. Los levitas recibían el diezmo del pueblo y del diezmo que el pueblo daba y que los levitas recibían, ellos a su vez diezmaban para los sacerdotes. Los diezmos de los levitas revertían en el sostenimiento sacerdotal. Ahora, el diezmo no es de la ley. Ya se utilizaba antes de la ley. La Biblia enseña que Abraham pagó diezmos de todo a Melquisedec. Ellos estaban robando a Dios en lo que Dios había establecido. Voy a explicar esto de una forma muy sencilla. Cuando Dios repartió la tierra prometida a Israel, cada israelita, cada familia y cada individuo recibió una porción en esa tierra. De otra manera, para decirlo en palabras actuales, la escritura de propiedad de esa tierra
se la había dado Dios, firmada por él a cada uno de los israelitas. De manera que la finca que me correspondió, el terreno que me correspondió a mí, es de mi propiedad. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio. Ahora, eso que es de mi propiedad, Dios me decía, ahora eso es tuyo, trabaja, cuídalo, yo te voy a bendecir, dándote lluvias para que prospere los recursos, las semillas que tú pones en la tierra, lo que tú siembras para que prospere, pero de eso que va a nacer tú, me vas a dar el diezmo a mí. Y eso era impuesto por la ley. Por tanto, cuando el israelita no cumplía eso, no estaba defraudando o quebrantando un mandamiento, estaba robando a Dios, porque los levitas no tenían propiedades, de manera que eran sostenidos por Dios a través de las ofrendas del pueblo. Y los levitas, en muchas ocasiones, habían tenido que dejar el ministerio del templo para dedicarse a labrar la tierra y a cuidar su ganado para poder subsistir. Segunda cuestión, Dios dice no solo el diezmo, sino también en las ofrendas. Estas ofrendas eran ofrendas voluntarias. Tenían mucho que ver con la gratitud del pueblo de Dios. Estas ofrendas medían la espiritualidad del pueblo. Pero quiero recordaros algo. Hemos leído al principio, en la introducción, parte del libro de Nehemías. Y aparte de la ley que en la que Dios establecía los diezmos y las ofrendas, aparte de esa ley, ellos se habían comprometido por ley de los medos y persas para hacerlo todo el tiempo cumpliendo la voluntad de Dios. No lo estaban haciendo. ¿Dónde está la espiritualidad del pueblo? Prácticamente no existía. Cuando un pueblo está elevado espiritualmente hablando, está viviendo en comunión con Dios, las ofrendas aumentan. Tienes, por ejemplo, la ocasión de la construcción del templo, la construcción del tabernáculo, tienes el año del avivamiento espiritual para la reconstrucción del tiempo en los días de Ezequías, el avivamiento espiritual con ofrendas en el tiempo de Esdras y la manifestación de gozo con ofrendas en los días de Nehemías. No hace falta que vayamos a la historia bíblica que todos vosotros conocéis. La ofrenda aumenta en la medida en que el creyente entienda que es bendecido y beneficiado por Dios. Ahora, Dios habla muy seriamente ante el robo que se está produciendo. Versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Por tanto, yo no puedo bendeciros. El pueblo había dicho a Dios, mira, los injustos prosperan, ellos tienen riquezas, tienen bienes, entonces Dios ama a los injustos, nosotros estamos perdiendo el tiempo en servir al Señor. Y Dios dice, no hay bendición en la desobediencia. A no ser que obedezcáis y cumpláis esto, la nación toda está maldita por mí. Por tanto, no va a haber bendiciones en la vida y vais a vivir de una forma que vosotros mismos no hubierais querido. Y la primera maldición tiene que ver con el incumplimiento de los votos. Mirad el versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir al Señor. Ahora, esta maldición divina que está a continuación, anteriormente Dios les invita a una rectificación. Siempre hay tiempo de gracia. Versículo 10. Traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, obedecedme. Cumplid el compromiso y yo voy a bendeciros abundantemente, no en pago de lo que hacéis, sino en relación de comunión. Las bendiciones de Dios son el resultado de la comunión con Él. Y además de esto dice en el versículo 11, reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios va a bendecir. Y no solamente va a dar cosechas abundantes, sino que va a impedir las plagas del campo. Es decir, volveros a mí, y yo me volveré a vosotros. Y todas las naciones, viendo esta bendición que cae sobre vuestra tierra, os llamarán dichosos.
es decir, bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice Jehová de los ejércitos. Estáis lejos de mí, por tanto no hay bendición. Hay tristeza, hay lamentos, hay vida frustrada, hay fracaso. Es el resultado de haberse apartado de mis mandamientos. Volveos a mí y yo os bendeciré. Ahora viene la maldición divina. Versículo 9, malditos sois con maldición. Y va a extenderse a lo largo de los versículos que hemos leído, y viene otra advertencia de parte del Señor. Versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y con todo decís, ¿en qué hemos hablado contra ti? De manera que el pueblo no solamente estaba desobedeciendo, estaba hablando mal del Señor mismo. Y esta reacción, estas palabras violentas, son la reacción al mensaje del profeta. El profeta está llamándolos al arrepentimiento, el profeta está advirtiéndoles de que vendrá el juicio, y ellos hablan palabras contra el profeta. Cuando hablan palabras contra el profeta, están hablando palabras contra Dios mismo que envía al profeta. Esto mismo apareció antes. Mirad el capítulo 2 y el versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová ¿con qué? Con vuestras palabras. Las palabras estaban pasando ya del cansancio y estaban provocando la ira justo de Dios. El término palabra tiene también aquí la connotación de vencer. Estáis arruinándoos porque estáis hablando palabras contra el Señor. La idea general aquí es que los razonamientos del pueblo estaban prevaleciendo o venciendo sobre las palabras del Señor. Y viene la acusación de Dios. Vosotros estáis hablando mal porque habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos sus normas y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? De manera que lo que están diciendo, ¿cuál es el resultado positivo de servir al Señor? Nosotros estamos sirviendo al Señor y estamos recibiendo menos recompensa que los impíos que se alejan de Él y no le sirven. Hay dos cosas importantes en el servicio para el Señor. Guardar la ley no significa cumplir un sistema religioso. Guardar la ley es expresión de amar a Dios y es expresión de santidad. El concepto impío de este pueblo era decir que andaban afligidos en la presencia de Jehová. Y puede ser que sea alusión a los ritos externos que reflejan la tristeza, como ayunos, días de cilicio, etcétera, etcétera. Pero indudablemente el cuadro general presenta lo que resulta o el resultado de una religión sin piedad, es decir, de una religión aparente. Una conclusión impía está en el versículo 15. Ahora pues, llamamos dichosos, es decir, bienaventurados a los soberbios. De modo que el pueblo de Dios llama felices y bienaventurados a los soberbios. Y los soberbios en la Escritura son presentados con un cuadro absolutamente distinto. Son presentados como presuntuosos y escarnecedores en Proverbios 21-24. Son presentados como altivos, arrogantes, Deuteronomio capítulo 1, versículos 41 y 43. Son orgullosos y opresores, Salmo 119, versículo 122, y son capaces de cometer homicidios si es necesario. Lo que la Escritura enseña es algo muy simple. Lo voy a resumir en estas palabras. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y este pueblo estaba llamando feliz, dichosos a los soberbios. Aquellos que son confrontados por Dios son en apariencia alabados por un pueblo que se alejó del Señor. Ahora pues, los que hacen impiedad no solo son prosperados,
sino, observa, tentaron a Dios y escaparon. Es decir, Dios no tiene valor. El Dios de la Biblia es tentado y es abusado por estos injustos y Él no interviene. Quiere decir que no puede con ellos. Ellos son más fuertes que Dios. ¿Qué dice el Señor aquí? Vosotros estáis abusando de mi paciencia al hablar palabras violentas contra mí, dice el Señor. Y de pronto hay un alto en el capítulo. Versículo 16. No todos temen a Dios, pero hay algunos que sí lo temen. Y los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. ¿De qué hablaron? Bueno, de las palabras del profeta. Cada uno habló a otro compañero temeroso y le dijo, mira, Dios está invitándonos a volver a Él. Volvamos a Él. Y estas palabras de gracia, de aliento, de estímulo, de exhortación, son escuchadas no por todos, pero sí por algunos. Jehová escuchó estas conversaciones, oyó lo que decían y fue escrito en el libro de recuerdo delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. De manera que dentro del pueblo de Israel, un pueblo rebelde con tanto pecado, con tanta contaminación, siempre hay un grupo escogido por gracia que Dios tiene. En medio de una situación tan perversa, hay un grupo de personas que temen al Señor. Y hay una promesa con la que concluye el capítulo. Ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos. Mi propiedad personal. ¿Cuándo? En el día en que yo actúe. Es decir, el día que yo venga con juicio sobre las naciones y sobre Israel concretamente también. En ese día en que voy a castigar el pecado del pueblo, estos van a ser recogidos para mí. ¿Por qué? Porque son mi propiedad personal, a la que yo no juzgo, porque son míos. Y nadie puede afectar tampoco porque son de mi propiedad personal. Y entonces los perdonaré, como perdona el hijo, el hombre, a su hijo que le sirve. No solo a su hijo, sino al hijo que le obedece. Servir a Dios es obedecerle. Y aquí tenemos el gran desafío de este capítulo en varias medidas. Primero, Dios habló de la ofrenda y habló de los diezmos. Alguien me va a decir, bueno, en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos, solamente se habla de ofrenda. Déjame explicar nuevamente este asunto. Antes hablé de cómo era, por qué razón Dios establecía los diezmos, porque la tierra era propiedad de los israelitas. Él se la había dado. Y él decía, de eso que es tuyo, el 10% va a ser para mí, como expresión de adoración y de gratitud. En el Nuevo Testamento, la situación cambia radicalmente. Pablo dice que cada uno de nosotros hemos sido comprados por Cristo y no sois vuestros. El esclavo no tiene propiedad suya, en propiedad suya nada, porque él mismo es del dueño. De manera que Dios nos ha comprado, hemos venido a ser siervos de la justicia, nos liberó de la esclavitud del pecado para que le sirvamos a Él. Ahora bien, como esclavos de Dios, en su servicio, somos esclavos administradores de aquello que Dios nos da. Dios nos ha dado a unos una cantidad mayor de bienes, de fortuna, de trabajo, no sé de qué, de cualquier cosa que puede producir ciertos dividendos. Ha dado más a unos, menos a otros, pero todo cuanto el creyente tiene es del Señor. Por tanto, la medida mínima para ofrendar tiene que ser el diezmo. Ahora bien, el apóstol Pablo habla de algo más. Y dice, cada uno de conforme ha sido prosperado. Es decir, yo me paro delante del Señor y le pregunto al Señor, Señor, de lo que yo tengo, que es tuyo, ¿cuánto quieres que ofrende? Y de acuerdo con eso, yo ofrendo para la gloria de Dios, nunca menos del diezmo. El Señor nos bendice abundantemente para que podamos contribuir con nuestros recursos que Él nos da y nos permite, nos concede,
para gloria de su nombre y para la obra de Dios. El que trabaja dice que trabaje para que pueda compartir también con las necesidades de los demás. Y en el Nuevo Testamento la ofrenda se establece como un acto continuado. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, hablando de ofrenda, dice: cada uno el primer día de la semana ponga aparte algo. Es verdad que en los tiempos de Pablo los salarios se pagaban semanalmente, cuando no diariamente. Y él dice: en cada fin de semana, en cada término de la semana, al primer día traiga eso que ha puesto aparte para ofrendarlo al Señor, generalmente en el culto de la iglesia. No es tuyo, es del Señor. Y ofrendas. En la ley Dios decía: nadie comparezca delante de mí con las manos vacías. Y Dios nos llama a manifestar nuestra gratitud y nuestra dependencia por medio de la ofrenda. No hay duda ninguna que en el Nuevo Testamento la ofrenda se le llama sacrificio, afecto agradable a Dios. La obra de Dios necesita recursos nuestros para llevarla adelante. Hay misioneros que tienen que trabajar en lugares inhóspitos, rodeados de peligro, y tienen que ser sustentados, deben ser sustentados por la Iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos que ofrendar para que nuestros hermanos que sirven al Señor en esos lugares puedan tener lo necesario para subsistir. Los pastores en la iglesia que trabajan a pleno tiempo deben ser sostenidos por la iglesia. Y notad esto: aquellos grupos extremadamente, yo no sé si llamarles religiosos o llamarles sistemáticamente radicales, permitidme esa palabra. Dicen que el obrero, el pastor a pleno tiempo, no puede tener salario porque no es bíblico, pero la Biblia habla de salario. Y el apóstol Pablo dice que aquel que vive sirviendo al Evangelio debe vivir del Evangelio. Y dice a Timoteo que estos sean tenidos por dignos de doble honor, dignos de doble salario. Y Pablo habla concretamente de salario con estas palabras para aquel que sirve. Tenemos que adorar a Dios, y muchas veces yo entiendo que Dios me estará diciendo en más de una ocasión: me estás robando. Y Dios dice al pueblo: dialoga con tu compañero, habla con tu compañero, como ocurre aquí. Estimúlate, estimula a los otros para que cambien de actitud y para que vuelvan al Señor. Las bendiciones de Dios están en el hecho de una vida de relación con Él. Arreglemos nuestros problemas personales delante del Señor. Vengamos a Él en arrepentimiento sincero. Y dice el Señor: entonces yo los perdonaré como el hombre perdona a su hijo a quien sirve. Dios está dispuesto a bendecir a su pueblo. En el modo, en la manera, en la medida en que nosotros volvamos a Él para ser bendecidos. Que Él nos ayude en esta sencilla reflexión.